Okay, so let's start with the second part of this morning. So the next lecture will be cell and animal models. Modelos animales como medio de desarrollar nuevos tratamientos en el síndrome de Phelan-McDermid. El ponente es Joe Buchsbaum, el profesor Joe Buchsbaum. Muchas gracias, Joe, por estar aquí con nosotros. Buenos días. Es un gran placer estar de nuevo en Madrid. Es la tercera vez que estamos aquí. Como digo, es un placer estar de nuevo en Madrid. Voy a hacer una presentación muy técnica, pero sé que no hay ninguna familia aquí, así que creo que todo saldrá bien. Realmente voy a hablar en dos niveles, un nivel para los especialistas y un nivel, digamos, para las familias, pero no tengáis miedo, podéis interrumpirme si tenéis alguna pregunta. Si hablo demasiado deprisa, podría ocurrir. Por favor, también me lo podéis decir. Bien, voy a empezar con una perspectiva. Yo pienso que lo importante aquí, tratamientos novedosos y el desarrollo de fármacos es hacia donde hemos de dirigirnos en el futuro cercano. Sabemos mucho de la genética, de la biología, como ya hemos visto que el campo ya está preparado y puede empezar a pensar en la terapéutica novedosa. También se va a hablar del tema, otras personas van a hablar del tema, de hecho. Bien. Creo que debería de ser la última diapositiva porque va a ser difícil de comprender, pero vamos a ver por qué hemos llegado en un momento en el que la industria, la farmacéutica, biotecnología puede pensar seriamente en PMS como diana. Primero hablamos de la prevalencia. Para nosotros es algo raro y puesto que las pruebas genéticas suben, estamos comprendiendo la tasa total de PMS y puede ser un 1% de todas las personas con discapacidad intelectual y autismo. Es más común que el síndrome de Rett. La gente trabaja mucho para desarrollar tratamientos y surge también, está llegando, digamos, el síndrome del X frágil. Esto es algo irónico y cumple con los criterios para designación de un fármaco huérfano. Hay muchas razones regulatorias y financieras para explicar el por qué las empresas, la industria habla de un fármaco huérfano. Entonces hay menos de 10,000 personas en Estados Unidos. O sea, esto es la regla de la FDA. En la Asociación Europea hay beneficios para desarrollar fármacos para estos trastornos raros. Bueno, la estructura financiera es poder ganar dinero. Esto es la industria. Necesita incentivos para este tipo de trastorno raro. Catalina habló que la mayoría de los fenotipos de PMS, o al menos del fenotipo principal bioconductual, está causado por un único gen. Sabemos lo que tenemos que cambiar o arreglar o hacia dónde nos dirigimos. Y también hay muchos genes en trastornos neurogenéticos y sabemos que hay un gen a nivel del cerebro, pero desconocemos exactamente en qué célula se encuentra. Con el PMS sabemos la parte de la célula donde la función principal del gen se encuentra y qué tipo de célula es. Entonces podemos hablar de, podemos colocar todo en una placa. Hay decenas que se puede utilizar. Hay modelos murinos que tienen mutaciones PMS en el ratón y hay una rata, un perro y un primato no humano en el síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, la industria puede probar sus fármacos en un modelo in vivo y con el trabajo de Alex y el otro grupo, la Unión Europea y esta corte en España y EUAIMS, hay cientos de pacientes que
tienen su fenotipo, más allá de lo que se hace típicamente en una exploración física, pues hay también una buena evaluación. En evaluación profunda conocemos el fenotipo y tenemos los biomarcadores. Y finalmente existe una red de lugares de expertos que están comprometidos, y esto se llama la preparación para un ensayo clínico. Pueden llevar a cabo un ensayo si llegara algún tipo de compuesto. Esto debería de haber llegado al final de mi presentación, pero son las razones por las que PMS, desde mi perspectiva, ha llegado un momento en el que podemos pensar seriamente en el desarrollo de un fármaco, y hemos de hablar de ello. Sin socios y sin la industria en el mundo de biotecnología de la farmacia, no tendremos éxito. Bueno, ha habido algo de éxito. Voy a revisar esto brevemente, pero como he comentado, con un fármaco huérfano para un fármaco o una enfermedad huérfana, hay beneficios para el entorno regulador, la duración de la patente. Alex y yo somos parte de otro ensayo clínico en un trastorno raro, y la FDA nos ha dado preaprobación para un solo ensayo. Haces un ensayo clínico y si funciona, el fármaco tendrá su aprobación, y solamente en el entorno de un trastorno huérfano. En un trastorno raro, la FDA tiene la voluntad como para trabajar modelos de ensayos clínicos que no requieren 10 años, pero requieren 2 a 3 años. Esto es enorme, ¿verdad que sí? Y la empresa que desarrolló la fármaca tiene más protección de su patente, ganan más dinero con el tiempo, la tarificación es más agresiva. Se puede hablar de lo bueno y lo malo, pero en estos nuevos tratamientos para cánceres raros encuentran en esta categoría y cuestan cientos de miles de dólares para el tratamiento, porque toda la investigación y todo el desarrollo, pues este coste se divide entre pocas personas, pero bueno, y hay también seguros que cubren este gasto. Y debido a todo esto y debido a muchas razones, los trastornos raros y fármacos huérfanos se va centrando mucho en esto por parte de la industria, ya que hay incentivos, porque con un trastorno raro poco frecuente conocemos cuál es el gen. Es fácil pensar en cómo hacer un modelo, cómo hacer un fármaco, y aquí lo que podemos ver en el cáncer siempre ha sido líder aquí, este espacio, para muchos fármacos, para distintos cuerpos. Rara vez a un cáncer raro con un anticuerpo, pues le administra un anticuerpo, se mejora su cáncer, pero hay enfermedades, trastornos neurológicos y tal. Hay actividad también en este espacio neural, más en el neuroregeneración y neurodesarrollo, pero hemos de ir cambiándolo. Una cosa donde hay mucha actividad es la terapia génica. Si uno tiene un trastorno con un solo SHANK3, por ejemplo, un solo gen, esto es lo que lo causa. Aquí tenemos muchos ejemplos de tratamientos. Un tratamiento ha sido aprobado para un trastorno neurológico letal. Esto aparece en niños. Y otro fármaco, SMA, aprobado, es obsoleto porque ya ha salido otro fármaco mejor. No ha sido aprobado, pero hace un par de años SMA básicamente era una sentencia de muerte para la mayoría de la gente. Hay un tratamiento que funciona muy bien y ahora hay un tratamiento mejor para SMA. Es un trastorno genético muy raro. Hay muchas herramientas, transferencia génica. Podemos hablar de distintos tratamientos aquí. Hay cientos de enfoques que tenemos, pero ahora donde se está centrando es el cerebro, sangre y ojo. Entonces vamos a ver, hay nuevos enfoques con la terapia génica en este síndrome PMS. ¿Y por qué? Pablo ha hablado de hay hasta 7,000 trastornos genéticos raros que están siendo estudiados. Pensamos que el entorno regulador seguramente está muy bien para PMS. Es un trastorno bastante común. Esto es
Tenemos GAP1 y GAP3, pero aquí tenemos datos de ciencia básica, pero no sabemos cómo una empresa va a aprovechar la información para luego desarrollar un nuevo fármaco. Aquí un fármaco podría funcionar, pero debido a razones financieras la empresa no puede seguir adelante. Y finalmente, si se desarrolla y se utiliza un fármaco, pues puede que al final realmente no se llegue a utilizar. Podemos mirar hacia GAP1 aquí, y dado el espacio de los trastornos raros, hay mucha incentiva para que las empresas, digamos, saltan GAP2 para llegar a GAP3. Hablando del desarrollo de fármacos en CIVER, el Centro de Autismo CIVER, yo creo que tenemos experiencia como centro y como comunidad en cada una de estas 4 áreas. Aquí desarrollamos recursos que compartimos con otras personas para el desarrollo de fármacos. Luego conceptualizamos el pipeline, o sea, lo que tenemos en desarrollo. En fin, no es nada nuevo, digamos. En la primera parte es comprender la diana molecular, en este caso SHANK3. Segundo, ver neuronas en los seres humanos. En tercer lugar, ratones y ratas con modificación genética. Y después, en cuarto lugar, el ensayo clínico con pacientes. En primer, Alex y colegas y Catalina y otros han de mapear el fenotipo. Y muchas personas aquí también lo saben. Pero lo que yo hago se encuentra aquí. Así que voy a revisarlo rápidamente. No voy a hablar mucho en detalle porque voy a centrarme justamente en estos 2 aspectos. La diana molecular. Aquí tenemos la pericia, la experiencia, aquí los recursos desarrollados. Aquí es como encaja, digamos, en lo que está en trámite, digamos, para el desarrollo farmacológico. Aquí, para muchos de estos enzimas, incluyendo SHANK3, conocemos cuál es la diana y la vía molecular, y hay ensayos y pruebas bioquímicos para medir en una placa Petri los cambios cuando hay o no hay SHANK3 en una neurona. Entonces vamos a ver el desarrollo aquí, el pipeline, para mejorar la expresión de SHANK3. Es un trastorno heterocigótico. Todo el mundo tiene 2 copias de cromosoma 22 y una copia está interrumpida. Hay otra copia. Todo el mundo hace algo de SHANK3, aún con PMS. Es más fácil aumentar la cantidad de SHANK3 de un alelo sano frente a que si no estuviera en absoluto. No es un buen ejemplo, pero la gente empieza a pensar en las dianas proteicas de ADN. También pensamos en ARN, ADN. Y para hacer fármacos decimos, bueno, aquí tenemos un ensayo, una prueba que puedo hacer, una placa Petri. Puedo hacerlo 1.000.000 de veces, dame 1.000.000 de compuestos y puedo hacer una prueba, puedo probar todos los compuestos. Esto se hace en la industria. ¿Preguntas de momento? Bueno, aquí la primera mutación puntual en SHANK3 fue descrito por Catalina y sus colegas ya, 2007 creo. Y esto fue un individuo que se había visto que tenía autismo, un grupo estudiados por autismo, y dentro de este grupo hubo 3 individuos con las mutaciones SHANK3, uno con translocación, otro con una deleción y otro individuo con mosaico en la línea germinal 1-2 mutaciones. 2007. Aquí Alata y Alex y mismas personas, Catalina también, hicieron el primer estudio prospectivo en el campo del síndrome de Phelan-McDermid. Es importante ver el registro médico, y otro enfoque es hacer una evaluación completa a lo largo de 3 días con la misma familia. Entonces, aquí es Alex y yo queríamos pensar, ¿cuándo estuvimos aquí? Yo creo que estuvimos aquí en 2013. Desde el 2013
hasta este documento no ha habido ningún fenotipaje de PMS. Hemos llegado muy lejos en 5 años. Yo creo que el público también es más grande. Alex y colegas han caracterizado el autismo. De esta dimensión, muchos tienen autismo o trastornos del espectro de autismo. Han visto habilidad motriz, lenguaje, expresión y muchas otras cosas también. Pero eso realmente fue la primera vez que contemplamos PMS, que se hizo en un espacio de investigación. Catalina habló de este estudio que se acaba de publicar. La mayoría de lo que sabíamos históricamente es que personas con lecciones es más fácil detectar lecciones, según ha dicho Pablo. Se basa en la tecnología aquí. Igualmente duro, pero antes de esta tecnología no podíamos hacerlo bien con las mutaciones puntuales, pero ahora empezamos a ver que hay muchos individuos con mutaciones puntuales en PMS. Aquí toda la literatura publicada, las muestras que hemos visto aquí también, y aquí también Alex, Catalina y otras personas. Pilar también está ahí, pero no puedo leerlo. Estudiaron todos los fenotipos. La conclusión era, ya habéis visto que la mayoría del fenotipo principal o básico de PMS está causado por este gen. Esto nos da, digamos, una diana, un objetivo aquí. Y aquí, al pensar en compartir esta oportunidad terapéutica tan importante con la industria, quieren saber cuántas personas lo tienen. ¿Es prevalente de verdad o son 200 personas? Gastamos $1 millón, $5 millones, no va a ser coste efectivo. Pero ahora mismo sabemos, aparte de la secuenciación clínica, que está en un 1% de pacientes con autismo o no, y llevan la mutación del gen SHANK3. Miramos por esta sala y decimos, en España hoy solo conocemos a 140 individuos, pero en la realidad hay muchas más personas simplemente que no han sido diagnosticados porque la prueba genética a nivel de la secuenciación no se hace de manera universal, ¿verdad? Así que es un mensaje importante porque lo que nosotros decimos y la industria lo que oye, bueno, el registro existe durante 10 años o menos, hay 1,000 personas en el registro. Parece una cifra grande, pero no lo es. En la realidad hay muchas más personas no diagnosticadas. Aquí todos los resultados de 37,000 muestras de ADN de este consorcio de secuenciación de autismo. Aquí tenemos la evidencia para cada gen. Está mejor arriba, o sea, más alto abajo que abajo. Lo que es encima de la línea roja, esto tiene significación a nivel genómico. Aquí estos son los primeros 13 genes. Ya hace 13 años también, ya los conocíamos. No ha cambiado gran cosa, nada, salvo que cada vez más hay más evidencia indica que el gen SHANK3 es una de las causas más comunes de autismo. Todos son muestras con personas con autismo. Pensamos que una infraestimación por un factor de 2 o 3. Porque algunos no están estudiados y algunas secuencias precoces no cubrían el SHANK3 para nada. Entonces se fueron, porque es muy difícil secuenciar el gen SHANK. Bueno, vamos a ver ahora la mitad de las muestras, pues la cobertura del gen SHANK3 era 0. Estaría por aquí. Bien, de nuevo, desde el punto de vista de una empresa que quiere ganar dinero, sabe que tenemos uno de los primeros 13 genes. De hecho, pues estos de aquí abajo son problemáticos porque son muy raros. Son altamente penetrantes, o sea, que causan una enfermedad cuando se encuentran mutados y son bastante comunes, pero hay un argumento financiero fuerte. Bien, la diana molecular, quiero reenfatizar el hecho, es una condición heterocigótica. Hay 2 copias, por lo que hay maneras que tenemos de manera experimental y con el tiempo, clínicamente, de decir, bien, aquí una copia sana de SHANK3, esta tiene una mutación o una deleción. Esta copia es sana. ¿Puedo hacer más de esta copia?
Puedo afectar la expresión, puedo retrasar la degradación de la proteína. Todo en el cuerpo se hace y se destruye. Si destruyes menos, acabas con más. Si haces más, acabas con más. ¿A que sí? Y hay un campo entero de investigación de cómo hacer más de algo, sea a nivel de ADN, de ARN o a nivel de proteínas. Es un ejemplo perfecto en el que pensamos, uno dice, bueno, vamos a probarlo. Del ASC sabemos que es uno de los primeros genes, sabemos dónde está, es glutamatérgico, no hemos visto, pero está en la sinapsis glutaminérgica. Yo creo que Alex va a mostrar una sinapsis. Nosotros y muchas otras personas mejores que nosotros han desarrollado ensayos bioquímicos para hacer, medir la actividad de SHANK3 en una placa Petri. Hay mucha actividad aquí abajo para ver cómo podemos corregir. Correcting the reduction in Bueno, entonces voy a cambiar a las neuronas humanas. El Nobel en 2006, 6 años después de la publicación de Yamanaka de un documento, le dieron el premio Nobel. Normalmente hace falta de 30 a 50 años para recibir el premio Nobel. Lo recibió en 6 años porque cuando se publicó el artículo, todo el mundo sabía que iba a cambiar la medicina de por vida, vamos. Básicamente, se llama células madre pluripotentes inducidos, iPSC. Una célula madre es una célula que se encuentra en el desarrollo precoz. Puede convertirse en cualquier tipo de célula en el organismo. Las células, empezamos con un óvulo y un espermatozoa y se va dividiendo y dividiendo y dividiendo. En algún momento las células son específicos. Tienen un papel específico para el cerebro, para el corazón, para el ojo. Pero cuando son un solo célula en principio, pueden llegar a hacer cualquier cosa. Si coges embriones, no con seres humanos, pero con animales, 4 células las divides y se convierten en 2 embriones. Esto es una célula madre. La capacidad de convertirse en cualquier cosa es algo pluripotente, una múltiple potencia. O sea, Dios es omnipotente. Estos son pluripotentes. Estas células pueden llegar a hacer o convertirse en cualquier célula del organismo. Y son células inducidas, no son naturales. Los creamos. ¿Tiene sentido? Los van induciendo. Básicamente tomamos la sangre u otras células, pero por ejemplo la sangre de controles de individuos con mutaciones genéticas y podemos introducir 4 o 5 factores especiales. Aquí están. Podéis apuntarlos si queréis. Y entonces las células van a volver atrás en el tiempo. Se van a convertir en células madre. Una célula madre se convierte en una célula sanguínea en el cuerpo, pero Yamanaka averiguó una manera de tomar cualquier célula del cuerpo para que se retrocediera. Se convierte en una célula madre. Y una vez se es célula madre, puedes hacer distintas células. Así que has hecho tus células madre, entonces coges pacientes, controles, coges su sangre, colocas su sangre en una placa Petri, introduces una serie de factores que se puede comprar comercialmente hoy en día, y estas células se van a convertir en células madres, van a volver atrás. Una vez, entonces, al ser células madres son pluripotentes. Si queremos una neurona, tomamos esas células madres, utilizamos otros métodos para convertirles en progenitores de neuronas y luego se convierte en una neurona y otras células a nivel del cerebro. Si yo deseo estudiar una célula cerebral de una persona con PMS, ¿quién va a ser el voluntario? Nadie. Bueno, muy bien. Pero si yo digo, voy a tomar un poquitín de sangre y yo podré estudiar el cerebro en una placa Petri. Tomo la sangre,
se convierten en células madre. Estas células madre en una placa Petri pueden convertirse en una célula cerebral muy pronto o, en fin, y pueden ser organoides. Cuando con el cerebro en el desarrollo se va automontando en distintas capas del cerebro. Si estas células madres se desarrollan, se van a convertir en distintas capas en el cerebro. Si son células cardíacas, van a empezar a latir. Si son células musculares, empiezan a contraerse. Estas células se convierten en la célula que deseamos, pero vienen a partir de la sangre. Esto es la magia de estas células madres pluripotentes inducidas. Están inducidos porque se crean las células madres y con la célula madre, eso ya lo sabíamos, cómo tomar células madre y convertirlos en células cerebrales, pero ahora podemos tomar las células de alguien con PMS y hacer células. Con estas células cerebrales podemos muchos estudios funcionales. Las sinapsis se hacen correctamente, las células se desarrollan normalmente, se comunican entre sí correctamente. Podemos formular preguntas sobre cuáles son las proteínas que cambian cuando falta el gen SHANK3. A lo mejor la diana es lo que vemos aguas abajo. Podemos hacer muchas preguntas y podemos hacer este tipo de selección de alto rendimiento, high throughput screening. Entonces, la industria puede estudiar millones de compuestos. Cada empresa farmacéutica tiene salas y salas de compuestos, fármacos de este tipo. So Alex kicked over that, and I knocked. Did you kick it? Oh, it wasn't you. Well, that's this. I was going to say Mount Sinai. Bueno, no pueden fiarse de nosotros, venimos del Mount Sinai. Para una compañía de fármacos, tienen muchos compuestos en su nevera. Y lo que quieren hacer con los compuestos, lo que quieren que hagamos nosotros es desarrollar pruebas donde puedan coger cada compuesto, colocarlo en un pocito. Por favor, se tiene que acercar al micrófono para que le podamos oír. Colocar luego el fármaco para ver si mejora. Y estos son pocitos mucho más grandes, normalmente son más pequeños en este sistema. He estado en Merck y pueden pasar por mí 1 millón de componentes, de compuestos en 2 semanas. No les preocupa demasiado la parte del millón. Les preocupa que el ensayo o que la prueba realmente sea bueno para que cuando vayan a 1 millón de compuestos no tenga demasiado ruido. Y esto es hacer un buen cribado, es el arte de todo esto. Y ahí es donde, de nuevo, la academia y la industria tienen que estar juntos. Voy a decir qué es lo que hacemos nosotros en células madre. Tenemos sangre de como 45 familias que acordaron participar con nosotros. Hemos hecho estas células madre de 21 individuos con PMS, 17 hermanos no afectados. Estas son algunas de las mutaciones que hemos estudiado. También hemos creado, también se pueden introducir mutaciones en las células madre. También hemos tomado células madre sanas y hemos introducido mutaciones SHANK3. Y hemos introducido una de las deleciones recurrentes. Hemos colocado... Catalina hablaba antes de otra cosa que se ha dicho, un consorcio recurrente, también una deleción de base única. Y hemos analizado ya 7 pacientes y sus hermanos en cuanto a la expresión génica. Lo que esto quiere decir es que hacemos las células madre, las cultivamos en células nerviosas y luego miramos todos los genes y cómo se están expresando, sin ninguna idea, sino simplemente decimos a ver qué es lo que está cambiando, si es que pasa algo. Y vemos las células progenitoras, las primeras cerebrales y las células nerviosas. Y cualquier cosa de todo esto, esta línea de aquí está significativamente cambiada en la célula nerviosa de PMS comparado con el hermano. Hay un número razonable de células, de genes que muestran cambios de expresión en PMS, ya sea la célula progenitora o la célula nerviosa. Hay un cierto solapamiento. Estos son los genes que se solapan, que se expresan de forma diferente. SHANK3 afortunadamente está reducido en los casos frente a los controles porque tienen la mutación.
Pero estos son otros genes que podrían ser interesantes para poder comprender cuál es el impacto de la mutación SHANK3. Es el gen 1 que se sabe que está muy involucrado en la plasticidad cerebral. Hay un grupo muy activo que está en el Mount Sinai. Se habla con ellos sobre si... Y también hay un fármaco, dicho sea de paso, que hace lo contrario de lo que queremos hacer aquí. Pero sabemos algo sobre esta vía. Empezamos a hablar si esto es un hallazgo específico, si es una diana. Aprendemos más sobre lo que ocurre después de perder una copia SHANK3, mirando todos los genes al mismo tiempo. Analizando todos los datos es mucho más grande, pero para recordar que no somos los únicos y que hay 6 artículos que hablan de células madre y PMS, tienden a ser más pequeños, 2 pacientes, 1 o 2 pacientes. Es el por qué hemos decidido que queríamos tener, para hacer impacto, hay que tener un número mayor, es lo que pensamos. Incluso aunque decimos que SHANK3 primordial, PMS, sobre todo SHANK3, de lecciones diferentes, también son importantes, necesitamos tener más pacientes. Y algunas de las cosas que estas personas han encontrado son cambios en el número de sinapsis, cambios en el número de receptores, cambios en los números de sinapsis de nuevo, cómo las células nerviosas, las neuronas se expanden, cómo se ramifican, la complejidad de la ramificación también, cómo se mueven, el número de sinapsis de nuevo, el número de neuritas. Cuando una célula nerviosa, una neurona, empieza a encontrar parejas, esas son neuritas que están en contacto con las neuronas y entonces forman sinapsis. Entonces, cuando se pierde SHANK3, vemos cambios muy coherentes de células nerviosas humanas en una placa Petri. El número de sinapsis, muchas personas vieron que bajaban. Cambios en la electrofisiología, mucha gente ve que también esto baja. Cambios también en la expresión de receptores, también hallazgos bastante congruentes. Por lo tanto, de nuevo, si vamos a una compañía de farma y decimos, dicen, ¿hay alguna forma de poder desarrollar ese ensayo? ¿Hay algo que podamos medir de forma robótica y en muestras grandes y rápidamente también? La respuesta es que sí. Sí pueden medir, no es fácil, pero de hecho se puede medir el número de sinapsis con el microscopio. Pueden desarrollar esto para medir el número de sinapsis y la muestra de SHANK3 es baja y colocan todos los compuestos. Uno de los que los hacen aumentar, aumenta es algo malo. Yo termino ahora con las neuronas humanas y para recapitular, tenemos muchos resultados de SHANK3. No está yendo demasiado lento. De acuerdo con mi reloj, que no he puesto en hora, creo que ha dicho. Sigo adelante. Muchas formas de hacer células nerviosas. Sabemos algo de lo que cambia y hemos hecho muchas células para los pacientes y podemos hacer estos ensayos de los que he hablado y eso cambiará el campo. Y ahora voy a pasar al modelo en roedores. ¿Cuánto tiempo me queda? Didn't turn on my clock. When do we start? ¿Cuándo hemos empezado? Porque no puse el reloj, no miré el reloj. Podemos mutar genes en los ratones y esto es muy fácil. Un ratón tiene SHANK3, pero podemos mutarlo para que tenga una copia mutada y una copia regular. Y luego podemos estudiar el cerebro del ratón. Si lo hacemos, en primer lugar, esto es cuando hicimos el primer modelo ratón para PMS. Básicamente cogimos el gen y hicimos la descomposición de una copia del SHANK3. Aquí vemos también en las células nerviosas humanas los cambios en receptores de glutamato, actividad de glutamato, cambios en las conductas sociales. Y este estudio primero, debido a que las células nerviosas se desarrollaban más lentamente, Alex estuvo en contacto con un grupo que hace mucho trabajo sobre este compuesto que se llama IGF-1.
en el síndrome de Rett. IGF-1 se sabía que ayudaba a desarrollarse al cerebro y por lo tanto lo tomamos en el ratón, y esto es una medida que hemos estudiado en el ratón, que es cómo de bien refuerza la conexión entre las células nerviosas. Con una célula nerviosa 1 y la 2 trabajan juntas bien, la conexión es más fuerte, la conexión basal es 100%, se da un estímulo. Entonces lo que vemos en un ratón normal es que una estabilización de esta fuerza va de 100 a 170, y eso no durará días. Si falta la copia de SHANK3 que está aquí, se pierde este aumento sostenido en la conexión. Las células nerviosas no refuerzan su conexión en este caso. Pero si damos IGF-1 al ratón, es igual que vemos los círculos azules, y esto se ha corregido de nuevo. Esto es lo que se puede hacer en ratones y también afecta su conducta motora. Este es un ratón que le falta una copia, el normal, y este es el que le falta una copia de SHANK3. Este es el ratón que le falta la copia de SHANK3, pero que se recibe IGF-1. Esto es la medida de cómo de rápidamente caen de esta varilla que rota. El ratón, pues como los humanos, se podría hacer en un tronco. Andan, van cada vez más rápido, en un momento dado se caen en una esponja de ese tamaño y de esa altura, así que no se hacen daño. Pero es una buena medida de su capacidad motora y de coordinación. El día 1, el ratón típico puede durar durante 3 minutos antes de caerse, a medida que lentamente se va acelerando. Los heterocigóticos caen más rápidamente. Los animales van mejorando, aprenden más. Y en los ratones parecidos a PMS, si se les da un fármaco, lo hacen bien. Su conducta motora se mejora. Esto es una rata. También hemos hecho modelo en ratas de PMS. Con el gen SHANK3 hicimos la mutación en la rata. Es muy parecido a un paciente, la mutación en un paciente. Y hemos estudiado las cosas que se pueden ver en animales. Se hace una pregunta sobre la memoria de reconocimiento social a corto o largo plazo. Llevo un minuto para explicarlo. Si cogemos esta rata blanca aquí y la colocamos con la negra, si las colocamos juntas durante 5 minutos y luego las separamos y esperamos media hora y volvemos a colocar la misma rata blanca con la negra y hay una nueva rata gris, la rata blanca pasará más tiempo con la gris que con la negra. Las ratas quieren saber quién es nuevo. Pasan mucho tiempo con los animales nuevos. Este animal, por favor, tiene que hablar al micrófono porque se separa y se le oye muy mal. Este es el nuevo al que quiero ver. Sin embargo, por favor, si se lo pueden decir, indicárselo, que hable al micrófono porque se separa y no se ve, no se oye, perdón. Aquí está cuando se juntan a las ratas durante 1 hora y se espera todo un día y se hace exactamente la misma prueba, igual. Una rata típica recuerda que se unió con la negra y pasa más tiempo con la gris, pasa menos tiempo con la negra y más con la gris. Si nos falta una copia del SHANK3, no se recuerda ya que vimos a esa rata ayer. Recordamos aquí al cabo de 5 minutos o 30 minutos, pero no recordamos al cabo de 24 horas. Esto se llama memoria de reconocimiento social y resulta que sabemos mucho sobre esta memoria de reconocimiento social, y uno de los secretos es la oxitocina. Si damos a esa misma rata PMS heterocigótica oxitocina disuelto en agua salada, ninguna diferencia, pasa tanto tiempo con la rata que vio ayer y con la nueva. Si se le da oxitocina, pasa la mayor parte del tiempo con la nueva. Por lo tanto, hemos reintroducido, hemos fijado, por así decirlo, la memoria de reconocimiento social en el animal. Alex puede que hable de ello también. Y resulta, si miramos los cerebros de estos animales, pues hay cambios realmente muy claros, evidentes en la señalización de la oxitocina o en esta oxitocina de la que normalmente está en el cerebro. Su señalización de oxitocina parece normal, lo cual es coherente con el hecho de que hay un verdadero déficit, si hubiera un déficit verdadero en esta vía y que puede sugerir una vía de tratamiento para las personas, no solamente las ratas. Y de nuevo, volviendo al campo más amplio, como dije, hay 12
modelos de PMS y están de acuerdo en algo, que las anomalías motoras son muy frecuentes, hay cierta evidencia de anomalías sociales, desde luego más ansiedad. De nuevo, si vamos a una compañía de fármaco, decimos, conocemos mucho sobre los ratones y si tienen un fármaco que hace que consiga que pase el ensayo, el primer paso del ensayo se puede probar en el ratón, porque sabemos lo que debería hacer, sabemos lo que los ratones hacen, que no está del todo bien. Así que ahí hay una vía bastante clara. Lo entendemos al gen. Podemos crear estas células nerviosas humanas, podemos cribarlas para encontrar nuevos fármacos, podemos probar los fármacos en los animales y luego podemos incluso ir en un momento dado a los pacientes, que es un tema, creo yo, para la siguiente charla. La primera parada 1 es, bueno, esto es una parada blanda, puede ser antes de seguir a la diatriba pues, de discusión, podría pararme aquí y es lo que voy a hacer. Así que ya he terminado. Muchas gracias. Thank you, Joseph. So we have Gracias. Hay algo de tiempo para algunas preguntas. Si había más tiempo hubiese podido seguir. Okay, so maybe, okay. So I'm sorry. all right, maybe I can show just this one more slide. Bueno, una diapositiva más, por favor. Tengo como 20, pero en fin, vamos, una. Realmente es cierto que tenemos que decir las cosas, tenemos que transmitir la palabra. Necesitamos que todos nuestros colegas, colegas clínicos y colegas en la academia y colegas en desarrollo de fármacos en la industria, tienen que comprender que el PMS es, bueno, en primer lugar, tienen que ganar dinero y eso es lo que les gusta a la farma. Hablar con la EMA, la FDA, con los directores. Scott Gottlieb llegó con el anuncio que se llamaba la perspectiva del paciente, la voz del paciente, que es una parte crítica de su mandato, de su toma de decisiones. Implica a las familias, a los pacientes, estar al frente de la FDA y hablar sobre todo esto y cuáles son los desenlaces importantes para las familias, cuáles son las dianas que son importantes también. Esto es una forma en que cada familia pueda establecer una diferencia en cuanto al desarrollo del fármaco en PMS. Y aquí ya sí que me paro. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo.